doctrinas bíblicas. Doctrinas bíblicas, que toda nuestra doctrina tiene que estar basada ¿en qué? En la Biblia. Si yo les digo algo y no se los pruebo con la Biblia, ¿qué le estoy dando? ¿Debo estar escuchando doctrinas de demonios? No. Entonces, cuando yo escucho a un predicador que no se conforma con la sana doctrina, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar con voz. Ahora, dentro de la iglesia, si yo escucho a un líder que dice que el espíritu de profecía o los testimonios que Dios nos dio ya no son vigentes para este tiempo, yo pregunto, ¿será que él viene por inspiración divina? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme quieto en la silla? ¿O tengo que hablar? Ahora, dentro de la iglesia está pasando esto, y ya Cristo lo venía diciendo, que antes de que Él viniera, ¿qué iba a suceder? Iba a haber ¿qué? Iba a haber una apostasía dentro de la iglesia. Gente que se iba a apartar de la verdad, gente que ya le iba a tener ¿qué en sus oídos? Comezón de oír ¿qué? Y hoy en día ustedes van a ver que aún esas falsas enseñanzas pronto estarán tocando a nuestras puertas. Él me comentaba de una doctrina que se está metiendo dentro de la iglesia y que está arrasando con medio mundo. La idea de que el Espíritu Santo es algo que le sale a Jesús y que es una fuerza. Y pronto en esta iglesia se estará por ahí mencionando estas falsas enseñanzas. Que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. ¿O no, hermano Eric? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando oigamos estas falsas enseñanzas? Tenemos que acostumbrarnos a contestar ¿con qué? Con un escrito está. No podemos estar ¿qué? No podemos estar callados cuando alguien se nos está hablando y nos está hablando cualquier cosa que no venga en contra de la Biblia. Dios nos llamó ¿a qué? A defender la palabra de Dios. Dios no nos mandó solamente a estar sentados. A veces mi esposa me regaña y me dice, oye, pero es que tú te agarras a hablar con estas personas y hablas fuerte. Y le digo, ¿y qué quieres? ¿Me quedo callado? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Y le cortaron la cabeza porque se quedó callado, ¿verdad? ¿O por qué le cortaron la cabeza? Por hablar, es predicar el evangelio. Y ahora pregunto yo, Juan el Bautista, el mensaje que dio, ¿se lo dijo frente o se escondió? De frente, él fue de frente, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo al rey? ¿Qué le dijo a Herodes? ¿Qué le dijo? Se quedó mudo, ¿verdad? Hoy en día a muchos nos están ¿qué? A muchos nos quieren ¿qué? Enmudecer. Yo pregunto, en los tiempos de Juan el Bautista, y se nos dice que nosotros somos ¿qué? ¿El tercer? ¿Somos el tercer Elías o no somos el tercer Elías? Yo pregunto, en el primer Elías había una mujer que estaba ¿qué? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. ¿Y qué hacía esa Jezabel? ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Estaba metida en la idolatría. ¿Y qué estaba haciendo con los profetas de Dios? Los estaba matando. Yo pregunto, en los tiempos de Juan el Bautista, ¿había otra mujer ahí o no había otra mujer? ¿Será que en los últimos días, cuando nosotros estemos vivos, si nos has dicho que somos el tercer día, yo pregunto, ¿hay una prostituta o hay una mujer que está dándole vino a todas las naciones? Yo pregunto, ¿se quedó callado Elías? ¿Se quedó callado Juan el Bautista? Por lo tanto, yo y tú no podemos estar ¿qué? Callados. Tenemos que hablar, con un escrito está. Por eso tenemos que acostumbrarnos ¿a qué? A estar cimentados aquí. Cuando yo vea una falsa enseñanza, ¿qué tengo que hacer? Corregir, hablar, decir. ¿No dice la palabra de Dios que es tiempo de actuar porque han qué? ¿Por qué han qué? Tiempo es de actuar porque han invalidado tu qué? Tu ley. ¿Y qué significa actuar? Quedarme quieto.
hacer algo. ¿Y qué tengo que hacer? Primeramente, que la apostasía caiga en mí. Saber yo cómo manejar estos mensajes de la verdad presente. ¿Saben que a veces nos dejan callados cuando estamos allá afuera? ¿Saben por qué? Porque nos hemos desacostumbrado en no leer la Biblia. Y por lo tanto, cuando viene alguien a hablarnos de una falsa enseñanza, no tenemos nada que decir. Nos dejan callados. Porque no hay ¿qué? No hay estudio de la Biblia. Porque cuando uno se prepara realmente con pura escritura, no hay nadie que nos pueda venir ¿qué? A callar. Pero hoy ¿saben qué pasa? Que nos dejan callados con tanta facilidad muchos. Porque no estamos ¿qué? Porque no estamos profundizando. Y algunos que sabemos la doctrina, ¿qué hacemos? Aun cuando sabemos algunos la doctrina, ¿qué hacemos? Nos da miedo hablar. Y queridos hermanos, mire lo que dice el apóstol Pablo antes de que Cristo venga, en 1 Tesalonicenses 2, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, dice. ¿Qué hace Pablo aquí? Le está rogando a los hermanos. ¿Y qué les dice a los hermanos? Versículo 2. Que no se muevan fácilmente de su modo de pensar. Les dice Pablo, mire hermano, les ruego que no se muevan. Confórmense con la sana doctrina. No se muevan de ahí. No empiecen a especular. No empiecen a idear ideas falsas de la doctrina. No empiecen a ponerle aquí, que allá, que hay que acomodar esto. No, tenemos una doctrina y Dios no cambia. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Dios no dice una cosa mañana y Dios no dice una cosa ayer y mañana dice otra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No se muevan de su modo de pensar. No se muevan de la palabra. ¿No le dice eso a Timoteo también? ¿Qué le dice a Timoteo? Ejercítate en la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. No te muevas de ahí, le dice. Porque haciendo eso, ¿qué le dice? Te salvarás a ti y a los que. Y a los que te oigan. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, le está rogando a los hermanos de Tesalonicenses que no se muevan de su modo de pensar. Mire lo que sigue diciendo. Ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra. Aún si viene alguien y viene diciendo que trae la palabra de Dios y que dice que viene en nombre del apóstol Pablo y que trae el espíritu de Elías, pero si no se conforma con la sana doctrina, ¿qué tengo que hacer? El evangelio de Cristo no se define por sentimientos y emociones, se define por principios. El principio de Dios está ¿en dónde? En su palabra, y de aquí no nos podemos mover. Yo pregunto, cuando Martín Lutero lo excomulgaron en la burla Domine Surge, ¿qué dijo Lutero? Cuando vino y tenía todo el mundo encima de él, ¿qué dijo Lutero? ¿Qué dijo Lutero? Mi conciencia está cautiva ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ir en contra de esto que dijo Lutero no es bueno. Y que Dios me sostenga. ¿Lo sostuvo Dios? ¿Murió Lutero? Bueno, murió después, pero no murió ¿por qué? Por esta gente impía que lo quería ¿qué? ¿Qué decían qué decía Roma? Hay un jabalí, hay un cerdo en medio del rebaño. ¿Qué hizo Lutero? ¿Se mantuvo firme o titubeó Lutero? Ahora quiero decirles que por un día él dijo, déjenme ir a orar, déjenme pensar. Y cuando usted no sepa algo, ¿qué tengo que hacer yo? Déjenme ir a consultar a mi Dios. O me dice Dios, ve y consulta a los muertos. Ve y consulta a ver si te mando un sueño. No, ¿qué dice el Señor? ¿Qué hizo Lutero? Déjame ir a orar. Y en ese día pasó ese hombre ¿qué? Pasó estudiando, pasó ¿qué? Meditando lo que había aprendido y empezó a cantar. Cuando se le llama de nuevo para que dé testimonio, ¿qué hizo ese hombre? ¿Estaba firme o no estaba firme? Querido hermano, lo iban a ejecutar.
Ya todo estaba planeado. Pero Dios defiende a sus hijos y nunca los deja solos. Y Dios te va a defender a ti, aun cuando tengas decreto de muerte, aun cuando te estén persiguiendo. Dios te dice, no te voy a abandonar, ahí voy a estar contigo, ahí te voy a sustentar, te voy a dar aliento, te voy a decir que sigas adelante, aun cuando tengas a toda tu familia encima de ti, aun cuando tu familia, tus hermanos se burlen de ti, manténtete ahí. Y queridos hermanos, ese es el mensaje que hoy Dios quiere, que nos cautivemos ¿en dónde? Que sepamos la doctrina que nos ha hecho una iglesia distinta a cualquier otra y que aprendamos a defender la palabra de Dios. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Estoy en el versículo 2 del capítulo 2. Que no se muevan fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ha llegado. Nadie los engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ese día no vendrá sin que antes venga ¿qué? Yo pregunto, hermanos, ¿qué tan cerca estamos de que ese día venga? ¿Estamos viendo la apostasía o no la estamos viendo? Quiere decir que Cristo está muy cerca de venir y tenemos esta señal que nos indica que Él está ¿qué? A las puertas. Y quiero decirles que yo no creo que esta generación vaya a pasar. La ley dominical va a pasos agigantados como nunca antes. ¿Sabe que ya está en el Congreso? Ya nomás está que ¿qué? De que se ponga la firma. Estaba escuchando el discurso de Donald Trump apenas. Y yo soy simpatizante, tal vez, pero estaba escuchando que empezó ¿qué? Y ya empezó a ¿qué? El hombre empezó que lo están presionando serio. Por eso no podemos estar confiados en ningún hombre. ¿A dónde tiene que estar nuestra esperanza puesta? En Dios. No podemos estar esperanzados a ver qué es lo que va a hacer el presidente de México o qué va a hacer el presidente de Nicaragua. Tenemos que estar confiados ¿en dónde? En la palabra de Dios, y ya Dios nos ha advertido. Mira, Skyri, no te alarmes. Porque no voy a venir sin que antes que venga ¿qué? Que venga la apostasía. Y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. ¿Y quién es ese hombre de pecado? Ahora, pero está hablando ¿de dónde? De su propia. ¿Sabe que muchos de aquí se van a levantar? Y se van a levantar en oposición. Por eso usted y yo tenemos que estar ¿qué? Estrellas que un día brillaron, ¿qué dice la mensajera? Estrellas que un día brillaron y estaban dando un mensaje fuerte. ¿Qué hicieron? Dicho sea de paso, déjenme contarles una historia. Ustedes han escuchado de la apostasía alfa. ¿Escucharon de la apostasía alfa? Hay dos fechas importantes para el adventismo. Una fue en 1844 y la otra en 1888. Yo pregunto, ¿hubo dos hombres que se levantaron con una voz tremenda y amonestaron a la iglesia, sí o no? ¿Cómo se llamaban esos hombres? ¿El pastor qué? El pastor Johnson y el pastor Warner se levantaron y dieron un mensaje certero, ¿o no lo dieron? ¿Qué mensaje trajeron esos hombres? Antes de que Cristo viniera, Elena de White dice que ya todo estaba preparado. Cristo estaba a punto de venir. ¿Y qué es lo único que necesitaba la iglesia? El mensaje de la justificación por la fe. Ese es el mensaje que hoy la iglesia necesita entender. Y Elena de White dijo de estos dos hombres, dijo que fue Dios quien los mandó. ¿Estaban preparados esos dos jóvenes o no estaban preparados? ¿Pero qué hicieron en 1901? Eran hombres de Dios que estaban predicando la palabra fuerte. ¿Y qué hicieron? Se apartaron de la fe. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar doctrinas de qué. No importa si yo piense que estoy arraigado en la verdad, tengo que tener cuidado a quién estoy escuchando. Tengo que estar apercibido, estar escuchando todos los días la voz de Dios. O díganme ustedes, ¿cómo entendía Abraham que Dios fue el que le dijo, entrégame a tu hijo? ¿Cómo Abraham pudo entender y reconocer la voz de Dios?
Elena de White dice, porque ese hombre todos los días había acostumbrado que su oído a escuchar ¿a quién? A escuchar a Dios. Cada día de su vida había acostumbrado su oído a escuchar el mensaje que venía de Dios. Nos podrán engañar a nosotros. Aun cuando Dios nos pida, si estamos todos los días arraigándonos y cimentándonos, ¿qué va a pasar? Pero Waggoner y Johnson hicieron algo que después les trajo consecuencias. Y aún la mensajera del Señor los estaba apoyando tremendamente y les dijo, miren, continúen que yo los voy a apoyar. Y si ya no les dan los púlpitos en la iglesia, dice, vamos a ponerlos ¿en dónde? Si ya no les quieren dar los púlpitos, lo vamos a hacer allá afuera, pero allá afuera vamos a seguir. ¿Y qué hizo Waggoner y Johnson con el tiempo? Acabaron hablando a pestes de la hermana. Y no tan solo eso les bastó. Se fueron en la tremenda apostasía. Para 1901, estos hombres habían escuchado a un hombre con una mente inminente. Ese hombre tenía una mente inminente y era tan grande y poderoso en las escrituras que ese hombre empezó a idear que, y hasta el día de hoy ustedes quizás no lo conozcan, pero hasta el día de hoy ese hombre se recuerda a ese hombre. Porque aparece ¿en dónde? Aparece en los cereales. El doctor Kelos. ¿Médico misionero o no era médico misionero? ¿Era doctor o no era doctor? Dice que venían hasta presidentes a tratarse con él. ¿Era inminente? ¿Y qué pasó con Kelos? Queridos hermanos, Kelos fue el promotor de la apostasía alfa. Y de cada 3 ministros se llevó a uno, como Satanás lo hizo en el cielo. De cada 3 ángeles, ¿cuántos se arrastró Satanás? De cada 3 ángeles se arrastró uno. Lo mismo hizo Kelos. De cada 3 ministros, eso sin contar los miembros de la iglesia, Estoy hablando de los ministros. ¿Cuántos arrastró Kelos? Y hermanos, Dios le tuvo que dar un mensaje a su mensajera y le mostró un sueño, porque Elena de White, ¿qué hizo? Se mantuvo Elena de White, pero ¿qué hizo? Elena de White no tenía miedo, sino tenía preocupación que esto se fuera a caer. ¿Y qué le dijo Dios? Le dio un sueño y ¿qué le dijo? Confróntalo de frente. Titubeó la mensajera cuando tuvo que amonestar. Titubeó Juan el Bautista. Titubeó Elías. Bueno, Elías titubeó un poquito. ¿Y cuál fue el mensaje que Dios le dio a su mensajera? Confróntalo de frente. Ahora, ¿cómo confrontaba a Elena de White? ¿Peleando solamente? ¿Cómo lo hacía ella? Con esto. ¿Cómo puedo confrontar cualquier falsa enseñanza? Con la Biblia. La Biblia es más que suficiente para probar nuestra ¿qué? Nuestra fe, nuestros pilares. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, hasta sentarse en el templo de ¿quién? ¿Qué hace este falso sistema? Se ha sentado hasta en el templo de Dios haciéndose pasar ¿por quién? Yo pregunto, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Es su iglesia o no es su iglesia? ¿No es la columna y baluarte del Señor? ¿Es su templo del Señor? ¿Y qué hace la iglesia? Y dejemos un poquito a Roma. Quiero leerles una cita que está en este librito. Su hermano nos contó un testimonio de lo que pasó en México, en la iglesia de allá, que dijo que de 62 miembros solo uno escapó y no quiso ir a hacer fila, y que en la iglesia se entregaban anciano con anciano, hermano con hermano. Ahora,
quiero decirles a lo que está diciendo Skyrim. Mi hermano estuvo en Chiapas hace unas semanas. Y ustedes saben lo que está sucediendo en Chiapas. ¿O no saben lo que está sucediendo en Chiapas? Bueno, ustedes saben que 300 familias tuvieron que ir de la ciudad, del estado de Chiapas, por el narcotráfico. ¿Y saben qué están haciendo con los hermanos de la iglesia adventista? Eso me contó mi hermano, esto no, yo no lo supe porque yo no estoy allá. Eso él fue el que me lo contó y se lo contó a la hermana. Dice que a los hermanos, a muchos los empezaron a agarrar y los están mandando ¿a qué? A estar vigilando para ver si el ejército entra o cuando el ejército va a entrar, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen que dar el pitazo y decir, mira, ahí va el ejército. ¿Y qué hace la maña? Entonces se esconde a la gente del narcotráfico. Dice mi hermano que solo 1 o 2 de ese pueblo donde él fue, le pudieron escapar. Todos los hermanos le tuvieron que entrar y si no entraban, ¿qué pasaba? Mi hermano dice que los llamaban y si no querían entrar, lo obligaban a la fuerza y si no querían, hasta los ejecutaban. México hoy por hoy está pasando todo esto en este estado de Chiapas. Y pronto no solo en Chiapas va a suceder. Pronto a nosotros también se nos va a quedar. Por eso, vez tras vez, el Señor nos ha amonestado y nos ha dicho que no es sabio que nosotros nos mantengamos ¿en dónde? En las grandes ciudades. Y yo creo que es hora de partir de estos lugares. ¿O no creen ustedes? Así es que está terrible lo que está sucediendo. Miren, hermanos, cada vez que yo veo las noticias y veo, wow, hasta me quedo sorprendido de lo tan cercano que estamos de la venida de Cristo. Amén. Por eso no podemos, y a mí no me queda esto de extraño, que se tuvo que levantar grandes predicadores y que están anunciando la verdad. Pero tuvieron que dejar que la comodidad donde estaban. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que el pastor Rivera un día te iba a tener que salir. Y ahora el hombre está hablando fuerte. Yo nunca me imaginé que grandes hombres un día iban a levantar. Y después de la pandemia, ¿qué sucedió? Dios sacó a muchos de esos. Y los sacó no para que vayan a estar sentados. Los sacó para que estén hablando la verdad. Y yo me admiro, de hecho, dicho sea de paso, a mí me gusta lo que está haciendo el ministerio y mi esposa hemos estado hablando con ella del ministerio del pastor Orlando Enamorado. ¿Saben que él tiene un sanatorio? Y de todos los el que menos conoce de salud, ¿saben qué está haciendo? Puso un sanatorio y no le está cobrando nada a los pacientes que se vengan a tratar gratis. Y ese lugar es el lugar que más carece de médicos misioneros. ¿Pero qué hizo el pastor? ¿Titubeó o no? Dijo, no, que vengan todos. Yo creo que nosotros debiéramos ser pioneros también en esa área. Estaba hablando el otro día con Ángel y con Clara, sería bueno que esta iglesia se mantuviera y que este lugar se conozca como un lugar no solo que se predique el evangelio, sino que se sana a la gente, que se ponga un puesto de avanzada, donde la gente sea tratada, donde la gente venga y no solamente escuche cada sermón, cada sábado, sino que escuche el sermón y si está dolida, esté pasando una situación de una enfermedad o cualquier cosa que sea el problema, que pueda ser restaurada. Porque el Señor no solo nos mandó a predicar el evangelio, ¿a qué más nos mandó? A sanar a los enfermos. Ojalá y que nuestra junta de esta iglesia podamos nosotros abrir este panorama y ver lo que Dios quiere para estos tiempos. Y aunque al principio se nos parezca difícil, si Dios está con nosotros, aunque sea un pequeño pueblo, dicho sea de paso, la cita que les voy a leer, Elena de White dice que solo el 25% de los que están registrados en los libros de la iglesia, solo el 25% se va a mantener firme. Quiere decir que no estamos ni a la mitad.
estamos el 75%, ¿qué está pasando? Y no solo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando también de nuestra iglesia. Por eso nosotros cada día tenemos que, ¿qué? Que cimentar nuestra fe, ¿en dónde? En la palabra de Dios. No podemos estar jugando con esto. Tenemos que abrir los ojos y ver. Mira lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Hermano Cecilio, ayúdeme a leer. 1 de Timoteo 4:1. Vuelve el mismo apóstol Pablo a decirle a Timoteo. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos... A ver, pregunto, ¿en los postreros qué? ¿Estamos viviendo en esos tiempos? ¿O no estamos viviendo? Entonces, ¿ese mensaje es para nosotros o no es para nosotros? ¿O es para los que están allá afuera? Es para nosotros. Ese mensaje es para ti y es para mí. ¿Y qué dice el Señor? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Estamos viendo eso, hermanos? Sí. Miren, el pastor José me llamó y me dice, ¿sabes cuánta gente se está yendo? Porque está escuchando espíritus de demonio, están escuchando esas ideas de que el Espíritu Santo no es Dios y están escuchando estas falsas enseñanzas. ¿Y qué están haciendo? Están yendo. Yo lo estoy viendo en la iglesia. Y eso me dice que estoy en los postreros tiempos viviendo. Y eso nos debiera a nosotros que doler y ayudar a los hermanos que no sepan, ayudarles. Mire, hermano, acostúmbrese y enfóquese en la palabra de Dios. Y no se desenfoque de ahí. Mire lo que sigue diciendo. Que con la hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Les voy a contar una historia. Yo vengo de California. Es una historia real. Y voy a decir el nombre para que tengan cuidado de este pastor. Este pastor llegó al Evangelio Eterno. Fue invitado por el pastor Gambetta. Nosotros no conocíamos de este hombre. Él vino de Colombia. Y este hombre llegó y empezó a meterse. Y me pidieron a mí que lo fuera a recoger al aeropuerto. Y allá voy yo a recogerlo al aeropuerto. Lo metí en mi casa. Comió con nosotros. ¿Y saben qué hizo este hombre? Y también con ustedes. Se metió, comió con nosotros, estuvo con nosotros. ¿Y qué hizo? Nunca nos dijo quién era él. Solo nos dio su nombre. Y poco a poquito se empezó a meter. La iglesia que yo tenía, ese fue el que se la llevó. Y empezó a decirles una sarta de mentiras. Y no solo esa iglesia le bastó, sino que fue a la iglesia que tenía el pastor Isaías y empezó a agarrar gente de allá. Y no solo esa, sino que fue con otro predicador que estaba en el Valle de San Fernando y allá se agarró a otros. Y empezó a decirles que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. Sí, pero fue a la iglesia de Isaías cuando ya él no estaba. Exacto. Es el hermano José que está ahí. Y también fue cuando yo ya no estaba ahí. ¿Y qué hizo este hermano? Empezó y empezó y empezó. Y yo creo sinceramente, ¿saben cómo se meten los jesuitas dentro de la iglesia? ¿Cómo hacen los jesuitas? ¿Cómo se infiltran? ¿No se infiltran así? Y queridos hermanos, a todos los hermanos, a la gran mayoría de ese grupo, a la gran mayoría les metió el cuento chino y todos se lo creyeron. Pero fíjate, A la gran mayoría, pero no fue a todos, Pastor Gambetta nunca aceptó a él en el ministerio como pastor del ministerio. No le dijo que fuera a abrir obra. Él vino a meterse, pero no pudo, no entró. Pero trajo la cizaña y Dios. Pero trajo a cizaña. Ahora, ¿germinó o no germinó? Ahora, y no solo eso, está bastando, Y que Dios lo tenga, yo estoy orando por él.
Pero es triste de ver cuántos hermanos se tuvieron que ir por esta falsa enseñanza. Y por eso es que yo estoy sábado, cada tarde del sábado voy a estar hablando de las doctrinas que nos han hecho una iglesia. Y va a haber enseñanza de la palabra de Dios. ¿O no lo estamos viendo, Ángel? Nos aventamos casi una semana completa. Viernes, sábado y el viernes antepasado estuvimos hablando solo de la no inmortalidad del alma. Y esta semana nos hemos metido a hablar del sábado. Y por la tarde vamos a hablar del sábado en el Nuevo Testamento. Porque no solo el Antiguo Testamento trae la enseñanza del sábado, sino que el Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos. Algo que me gusta de usted, que usted no calla lo que está pasando en nuestra iglesia, y eso es muy importante porque nosotros debemos estar alerta. Yo tengo video del nombramiento de una anciana en la iglesia adventista, de la primera mujer que está comandando como pastora. Tengo mucho video y todo eso es, como dice usted, para preparación, para que nos afiancemos más que nunca en las escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Nuestra iglesia está siendo zarandeada y nuestra iglesia está haciendo que la gente misma dice, wow, en la iglesia adventista está sucediendo eso. Porque es una iglesia, como dice usted, con un testimonio diferente, con un mensaje diferente, aunque ahora mismo tristemente está siendo azotada. Está pasando de todo. De hecho, hay una iglesia que se llama Hollywood Adventista, en inglés, Hollywood Adventista. Y todo lo que es ahí, yo tengo todos esos videos. Bueno, la hermana dice que lo va a enseñar esos videos por la tarde, ¿no? Así es que les invitamos a que vengan. Mira lo que tengo que decir aquí, una cita. No se enojen conmigo, ¿eh? Si tienen, y si alguien nos está viendo, si es un ministro, vaya y póngale la queja en la tumba a Elena de White, porque ella fue la que lo escribió. Allá póngale la queja a ella. Allá váyase a quejar. Conmigo no se queje, yo solamente voy a leer lo que ella dice. Si usted tiene queja, anótese un papelito y póngaselo allá en su tumba. Dice ella, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? Que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que han adoptado su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches con los testimonios del Espíritu que Dios nos ha dado. Primero, ¿qué van a hacer? Van a decir que estos libritos, yo pregunto, ¿lo han visto ustedes? ¿O solamente lo he visto yo? Ya no se usan. Esto ya quedó obsoleto. Muchos dicen, no, esto ya no. Cualquier pastor que se predique y se pare en el púlpito y no use estos libritos, húyale como a la lepra. Todo pastor que se levante y predique la verdad, tiene que hablar de esto también. Porque esto y esto va ¿qué? Va junto, no va separado, va junto. ¿O cuál es la guerra final que el Satanás va a hacer? Apocalipsis 12:17, ¿qué dice? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Ahora, todo esto tiene que ir junto. Pero si un ministro se levanta y no habla de esto, húyale. Y si empieza a contar puras historias de que allá en Cuba o de que allá en República Dominicana o que allá en México o que allá en Estados Unidos, ¿qué dice? Si empieza a contar historias y no habla de esto, mi pastor, el cual me bautizó, ese pastor que me bautizó, todos los sábados, antes de su sermón, nos hablaba de que Cuba, en ese entonces le había ganado a México en el béisbol. Y yo queriendo escuchar mensaje, él estaba metido contándonos las historias del béisbol en sábado. ¿O no pasa eso hoy?
Pero dígale de que predique del mensaje de los 3 ángeles, ya van a bestializar a la iglesia. O dígale que predique acerca de la ramera, ¿qué hacen? Así es que si alguno de aquí, o si algún ministro que nos oye, tiene alguna queja, no me la ponga a mí. Escriba su papelito y ¿qué tiene que hacer? Vaya, escríbasela allá. Y si no conoce el lugar, yo se lo doy a donde está enterrada ella. Estuvimos apenas ahí con Jesús, ¿verdad, Jesús? Estuvimos en Battle Creek, en Michigan. Allá vaya a pegarle la queja. Ahí que, queridos hermanos, yo creo que es hora de ¿qué? Está en el zarandeo en la página 181. Así es que, queridos hermanos, yo creo que es hora de levantar ¿qué? De levantar ¿qué? La voz. Y es hora de defender la verdad, como está escrita. Y si aún mi mejor pastor, mi pastor favorito me dice una cosa y no está conforme a la sana doctrina, ¿qué tengo que hacer yo? No puedo seguirme guiando. Yo amo a muchos pastores y los escucho. Pero cuando él no está hablando conforme a la verdad, ¿qué hago yo? Lo siento, te podré amar mucho, pero amo más a mi Dios. Y respeto más las enseñanzas de mi Dios que cualquier cosa. Y en estos últimos años he aprendido que esto no se maneja por sentimientos ni emociones. Se maneja por principios. Y es hora de poner el principio de Dios muy en alto. Y como les dije hace un rato, Juan el Bautista no lo ejecutaron y no le cortaron la cabeza porque empezó a hablar bien de Herodes. Lo ejecutaron porque apuntó al pecado y al pecado le dijo por su nombre. Y le dijo a Herodes, ¿y qué le dijo? La mujer que tú tienes no es tuya. ¿Le dijo la verdad o no se la dijo? Titubeó el hombre. Y cuando nosotros veamos que el hermanito ande ahí con la hermanita y la hermanita está casada, me tengo que quedar callado yo. No, decirle al hermano. Y si la hermanita es viceversa, pues hablar y amonestar a la hermana, pero no estar callado. Esta semana que pasó, en la tarde estuvimos hablando del sábado y Cecilio Cecilio dio una cita y hasta a mí me pegó esa cita. Que los hijos de los creyentes, cuando andan ahí corriendo de ahí para allá, porque en la casa de Dios hay que tener ¿qué? El respeto por las cosas sagradas. Hay que mirar a Dios como Él quiere. O Moisés cuando edificó el templo hizo lo que él quiso. ¿Quién le dio las medidas? ¿Quién le dijo que tal lugar va a ir tal cosa? ¿Fue Moisés que se puso a idear? ¿O fue Dios que le dijo? Dios le dijo, mira, vas a hacer esto y lo vas a hacer así, así. ¿Y qué hizo Moisés? A sus órdenes, capitán. Usted es el que manda. Y si Dios pone orden en la iglesia, no se queje con los ancianos, no se queje con los diáconos. Vaya con Dios. Ahí que, queridos hermanos, ojalá que podamos despertar y ver la condición en la que estamos viviendo. Cristo está a las puertas. Él dijo que antes de que Él viniera, sí iba a haber ¿qué? Sí iba a haber una tremenda apostasía. Y yo quiero decirles que hemos entrado en la apostasía. La hemos estado, es más, para 1955, yo no sé si ustedes se dieron cuenta qué pasó en el adventismo. Se metió un librito, un teólogo inminente, lo trajeron de Australia. Había hecho pedazos a los ministros de Australia, les estaba hablando fuerte. Y le dijeron dijeron los pastores de acá, pues tráiganlo aquí a América. Y lo trajeron y pensaron que estaban preparados. ¿Y qué hizo ese ministro? El doctor Desmond Ford. Sacó a 300 pastores. Y queridos hermanos, vez tras vez, esto lo vamos a ver muy seguido para el tiempo del fin. El que tú creías que estaba firme, además, ni a mí me crean. Crean en la Biblia y léanlo por ustedes solos. No me crean a mí en lo que yo estoy diciendo. Vayan y pregúntenle a Dios si lo que yo hablé hoy era de acuerdo a su mensaje.
No le crean a Ángel que predicó el sábado. Lean lo que él leyó. Y si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Así que, queridos hermanos, yo quisiera en esta mañana que nos acostumbremos aún, escrito está. Antes de terminar, yo voy a invitar a Nayoni. Hay un himno que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Siervos de Dios, la trompeta toca. Vamos a ponernos de pie.